Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Como lo había adelantado el presidente López Obrador, la Suprema Corte echó para atrás la segunda parte del Plan B. Con esto, toda la reforma electoral del presidente López Obrador, toda, la detuvo la Corte de Norma Piña, particularmente lo que se discutió el día de hoy, que son los cambios estructurales en el INE. Y es que hoy confesaron los ministros de la Corte qué es lo que les preocupa y son los cambios constitucionales. Ahora, lo que hicieron no solo fue echar atrás la reforma del Plan B, sino también mantener la fuerza política que tiene una persona al interior del instituto, que es el secretario ejecutivo. Y mientras esto hace la Corte, por el otro lado Lorenzo Córdoba presiona a Guadalupe Tadei, chantajea con sus consejeros para imponer a un secretario ejecutivo a modo de Claudio X González y de este mismo grupo político. De esto vamos a platicar el día de hoy. Tan burdos son en esta estrategia que hasta los priistas también ya los denunciaron. Sí, ya los priistas se pusieron del lado de Morena justamente por todo esto que está sucediendo en el INE, en donde Lorenzo no se acaba de ir. De esto vamos a platicar, así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos a ver cómo está este escenario electoral, con miras hacia el mes de septiembre, que es cuando va a iniciar, ya de acuerdo a la ley vigente, porque ya no hubo cambios, el proceso presidencial. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con lo que finalmente sucedió en la Suprema Corte, en donde se anuló este Plan B. Ahora, con algunas de las intervenciones que se dieron, de las más destacadas, por decirlo de alguna manera, vamos a escuchar una de ellas en contra del expresidente de la Corte, de Luis María Aguilar, que empiezan a revelar qué es lo que les preocupa y el por qué están tomando estas decisiones. Y es el tema de las reformas constitucionales, porque hoy se pusieron a hablar y a defender a la Constitución de mil y un maneras, cuando en primer lugar ni siquiera se analizó de fondo la ley, y en segundo lugar estamos hablando de una ley secundaria, ni siquiera estamos hablando de un intento de reforma constitucional. Y así se la pasaron el día de hoy, defendiendo a la Constitución. Sí, los mismos que cobran más que el presidente, a pesar de que esto está impedido en esta Constitución. Esto es lo que señaló Luis María Aguilar. Años, la Constitución somos todos los mexicanos, y si no la respetamos y la defendemos desde los poderes del Estado, traicionaríamos nuestro deber de lealtad precisamente a la voluntad del pueblo de México. La Constitución contiene la expresión de todas las voces del pueblo que, como pacto político, unió a los mexicanos desde 1917, cuando se promulgó. Nuestra Constitución es fruto de la lucha de hombres y mujeres valientes que dieron incluso la vida por nuestro país. Por este motivo, la Constitución es la norma fundacional y fundamental del Estado mexicano. Esto quiere decir que todos los poderes y todas las leyes generales, federales y locales, y en general toda norma jurídica, debe estar sometida al mandato popular contenido en ella. Pues es lo que señala Luis María Aguilar, aunque esta misma línea la manejaron varios ministros el día de hoy. Ellos salieron en defensa de la Constitución, argumentando también que al defender la Constitución están defendiendo la democracia, pero además ellos casi se ponen como representantes populares, porque dicen es que el pueblo nos los demandó y por eso la estamos defendiendo, a pesar de que nadie votó por estos ministros, nadie los escogió más que la cúpula política de este país. Este es el argumento, ellos defendiendo la Constitución cuando realmente ni siquiera se vio la Constitución, ni siquiera se revisó esta ley en la profundidad, digamos, si violaba o no la Constitución. Simple y sencillamente se echó para atrás por vicios legislativos. Uno de estos vicios es porque supuestamente los diputados y senadores no tuvieron el tiempo suficiente para discutirlo, que fue lo que argumentaron el día de hoy. Por ejemplo, Alberto Pérez Dayán, otro de los ministros, miren lo que dijo: yo estudio el fondo solo cuando se trata de una ley. Esta reforma no es una ley, no tengo por qué entrar de fondo, minimizando completamente todo el trabajo que se hizo en el Poder Legislativo por los legisladores, diputados y senadores. Dijo, pues eso ni siquiera lo voy a voltear a ver. Entonces, ¿qué se ponen a defender la Constitución si de eso no se habló?
el día de hoy. Del otro lado, quienes votaron en contra de esta propuesta que presentó Javier Lainez, que fueron Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel, bueno, salieron justamente a señalar esto. Bueno, pues es que ustedes están hablando que se violaron los procesos legislativos, pero de entrada hubo un acuerdo para que el proceso siguiera este orden. Los partidos políticos se pusieron de acuerdo. Y no solo eso, ustedes que presumen ser muy democráticos se olvidan que al final de cuentas esta reforma fue aprobada por la mayoría de los representantes populares, con o sin discusiones eternas, que es lo que quieren los ministros. Esto fue lo que decidió la mayoría, y en la democracia, hasta donde entendemos todos, pues se impone también la decisión de las mayorías. Esto fue lo que dijo Yasmín Esquivel. Tampoco comparto la declaración de invalidez del decreto reclamado por presuntos vicios en el procedimiento legislativo, en congruencia con mi voto emitido en la acción de inconstitucionalidad 29-2023, fallada el 8 de mayo pasado, pues tal como lo sostuve en aquella ocasión, considero que las posibles deficiencias de los trabajos legislativos que señala el proyecto no tienen un potencial invalidante para dejar sin efectos las votaciones mayoritarias de las personas legisladoras en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues lo que el proyecto nunca llega a demostrar es que el decreto carezca de los votos necesarios para su aprobación, que es para mí lo relevante. Como lo señalé en la ocasión anterior, el procedimiento legislativo inició con un acuerdo político de la Jucopo, de la Cámara de Diputados, en el que se aceptó mayoritariamente procesar el mismo día las iniciativas que hoy nos ocupan, y el proyecto propone ignorarlo con franca violación al principio de división de poderes, porque en mi opinión los consensos políticos de los órganos legislativos no nos corresponde juzgarlos, y menos aún desentendernos que en dicha Cámara hubo 267 votos a favor, 219 en contra del decreto de reformas, y en la de senadores, que fungió como revisora, mereció su aprobación por 69 votos a favor y 53 en contra, ejercicio democrático que estamos a punto de invalidar. Pues es lo que señala entonces Yasmín Esquivel. Ustedes, les dice, vienen a presumir que son muy democráticos porque supuestamente, entre comillas, defienden la Constitución y se olvidan de lo que está haciendo otro de los poderes constitucionales, en donde existe la representación directa de los ciudadanos, que es justamente en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y ahí se dio esta discusión entre estas dos posturas, en donde finalmente se echó para atrás el Plan B, y donde también se consolida el bloque de Norma Piña, ya con Arturo Saldívar. La votación terminó así. Votaron a favor de anular esta reforma Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, que bueno, ya sabemos que junto con Alcántara son los dos grandes traidores a la Cuarta Transformación. Aguilar Morales, Luis María Aguilar, Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Lainez, Norma Piña y Arturo Saldívar, que por cierto la vez pasada se puso a decir que cómo es posible que la Corte se esté metiendo en los otros poderes, y hoy votó junto con ellos. O sea, ya también él no quiso quemar sus puentes con Norma Piña, dijo de todos modos vamos a perder la votación, y se fue para allá. Se fue con este bloque de la derecha. Y en contra, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, que se mantienen firmes ahí al pie del cañón. Sobre todo, pues tomando en cuenta esto, que esto es lo importante, la representación popular que tienen, ciudadana que tienen los legisladores que están ahí para hacer estas leyes. Por cierto, desde que llegó Norma Piña, todas las leyes, todas han sido rechazadas, todas las reformas han sido rebotadas por la Suprema Corte. No han aceptado ni una sola. Así de ese nivel esta línea que se está manejando en la Corte. Bueno, esto en cuanto a la Corte. Sin embargo, esta es la primera parte de un plan de 2 etapas, porque lo que hicieron no solo fue echar para atrás el plan B, que bueno, pues habla también de mejorar la estructura del INE, hacerlo más eficiente, de los tiempos electorales, también habla de lo que pueden decir o no los funcionarios. Todo esto lo echaron para atrás. Sin embargo, también una pieza fundamental de este plan B dentro de las reformas del INE era el cargo de secretario ejecutivo. ¿Se acuerdan ustedes que por eso se ordenó la destitución de Edmundo Jacobo? Porque las funciones del secretario ejecutivo iban a cambiar y sobre todo se iban a redistribuir para que ya no todo este poder recayera en una sola persona, y con esto también pues ir eliminando toda esta terrible herencia de la reforma electoral que pues finalmente actualmente se mantiene vigente. Sin embargo,
Esto se mantiene tal cual porque ya no hubo reforma, entonces todavía habrá un poderoso secretario ejecutivo en el Instituto Nacional Electoral. Y allí es donde entra la segunda parte de este plan: imponer a un secretario ejecutivo. Ahora, así como sucede en la Suprema Corte, allá en el INE, Lorenzo Córdoba todavía tiene varios incondicionales, varios consejeros que siguen respondiendo a sus intereses, porque Lorenzo les dio todo, les llenó las bolsas de dinero y les dio poder, algo que no les ha querido dar tanto Guadalupe Tadei, porque ahora llegó la 4T, allá también al Instituto Nacional Electoral. Y lo que quedó el día de ayer claro, porque ayer Tadei quiso impulsar la designación de un secretario ejecutivo, es que existe esta lucha de poderes en el instituto. Y sobre todo, incluso algunos ya están mencionando que hay una especie de extorsión de algunos de los consejeros hacia la propia Guadalupe Tadei. Esto es lo que dice Luis Guillermo Hernández, que dice que la quieren atar de manos para imponer una estructura operativa a modo del viejo régimen, porque esto fue lo que se dio el día de ayer. El día de ayer Guadalupe Tadei, por tercera ocasión, quiso también impulsar la designación del secretario ejecutivo, un señor que se llama Flavio Cienfuegos. Para esto se necesita tener 2/3 partes del consejo, se necesita tener 8 votos, los cuales no consiguió. Y no consiguió porque hay un grupo de consejeros que estarían también trabajando pues de la mano de Lorenzo Córdoba y del propio Ciro Murayama. Ahora, ¿cómo estuvo la votación? Es muy similar a lo que sucedió en la Corte, en donde están estos dos bloques definidos: los bloques del conservadurismo, que vienen desde antes, y el bloque de las nuevas designaciones, que no están contaminados con estos grupos. Y por ejemplo, a favor de la designación de un secretario ejecutivo independiente de estos grupos, el propuesto por Guadalupe Tadei, pues votaron la propia Tadei, Uquibe Espadas, Norma Irene, Jorge Montaño y Rita Bell. Todos ellos son consejeros propuestos ahora en la 4T. Todos ellos en este bloque. Y en contra votaron Arturo Castillo, Martín Faz, Dania Rabel, Jaime Rivera, Claudia Zavala, que vienen desde el periodo de Lorenzo Córdoba, y Carla Humphrey, que pues se podría decir es como Alcántara y Margarita Ríos Farjat. Finalmente ya ella se suma a este bloque. Pues sucede, ya no es la primera, yo creo que la última vez que vamos a ver que le dan la espalda a la 4T. Se suma al bloque de este grupo de Lorenzo Córdoba y vota en contra. Y el caso es que no se pudo. Ahora, esto provocó muchas reacciones incluso en la misma discusión. Por ejemplo, los priistas, que salieron peleados y de la greña con el propio Lorenzo Córdoba porque quiso echar atrás la ampliación del periodo de Alito Moreno. No le funcionó a Lorenzo Córdoba, pero sí lo intentó. ¿Por qué? Porque Claudio X González lo quería fuera, porque es un lastre para Va por México. Pero bueno, en su desquite el día de ayer, el representante del PRI pues dijo las cosas como son y como se estaban viendo allá en el INE. Cómo hay un grupo que sigue respondiendo a los intereses de Lorenzo Córdoba y quieren imponer al secretario ejecutivo porque quiere seguir controlando a través del secretario ejecutivo al Instituto Nacional Electoral. Y ahora que ya no hay reforma, este secretario ejecutivo seguirá siendo todopoderoso en el INE. Por eso es que están chantajeando con este cargo al interior del instituto. Esto mencionó. Hay que decirlo, hay resistencias de la burocracia dorada que estaba enquistada en este instituto por casi 3 décadas. Hay resistencias del exconsejero presidente que se fue y de su operador político, también exconsejero, que, bueno, ellos incluso se apropiaron de las marchas ciudadanas de febrero y de noviembre en los que la ciudadanía salió a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y ahora pretenden desde afuera cosas muy preocupantes. Primero, secuestrar al INE, provocar un impasse en el INE para que no se nombre hoy la Secretaría Ejecutiva, por ejemplo. Secuestrar al INE y tenerlo de rehén porque ellos querían poner a sus sucesores. Yo ya lo revelé aquí en otra sesión del Consejo General. A mí me lo reclamaron directamente en mi calidad de diputado federal. Mi voto en abstención del Comité Técnico de Evaluación y el de la Alianza entera.
Era claro que ellos tenían una intención de dejar a sus sucesores, y ahora que no lo pudieron lograr, pues es claro que quieren seguir influyendo en el INE interpósita persona. Pues es lo que dice el representante del PRI, porque esto fue lo que se vio, esto fue lo que se encontraron los partidos políticos en esta reunión del INE ayer, en donde los consejeros que están en contra de la designación de esta propuesta de Guadalupe Tadei, que es Flavio Cienfuegos, simplemente no encontraron otra razón que decir, no encontraron otra justificación para negar su voto, nada más diciendo, es que queremos que sea una secretaria ejecutiva, que sea una mujer, porque ya toca la paridad de género. Esa es la única razón que sacaron el día de ayer. Y pues eso no convenció a nadie. En el lado de Morena, Sergio Gutiérrez también señaló que había y acusó que los consejeros como Claudia Zavala, que también argumentó esto con el tema de género, entre otras poquitas cosas que no acabaron de convencer, la acusó de tratar de impedir que el instituto funcione por no pronunciarse a favor de Flavio Cienfuegos, que dicen y lo que aseguran es que es incondicional de Guadalupe Tadei. Bueno, si también Edmundo Jacobo era incondicional de Lorenzo Córdoba, y yo no vi que nadie se quejara de nada. Yo no vi que ninguno de los consejeros votara en contra de Edmundo Jacobo cuando se dio su reelección hace un par de años, 2, 3 años. Porque eso es lo que empiezan a decir. Es que queremos que sea una mujer, pero tú votaste por un hombre hace 2 años. Reelegiste a Edmundo Jacobo. ¿Por qué no pediste? ¿Por qué no le dijiste a Lorenzo Córdoba que querías que una mujer fuera secretaria ejecutiva del INE? Ahí se lo guardaron las mujeres que ayer salieron a defender esto de la equidad de género en las designaciones. Pero así de hipócritas son. ¿Por qué? Porque están trabajando de manera conjunta en este plan, en esta estrategia legal y política para mantener lo que se pueda mantener de control en el INE. Y como Guadalupe Tadei necesita estos votos, pues todavía no ha podido designar al nuevo secretario ejecutivo. En esto pues necesita Tadei un poco más de malicia política, definitivamente, porque desmontar este grupo de interés no va a ser nada fácil. Y este grupo está metido hasta el fondo. Por ejemplo, Ciro Murayama, pues evidentemente ha mandado una serie de tweets, hoy habló, festejó que se cayó el plan B, que quería destazar al INE, porque no es tanto que se iba a destazar al INE, sino que se iban a despedir a los funcionarios que ellos pusieron ahí, los que van a organizar las elecciones y que ellos controlan. No solo es el secretario ejecutivo, es toda la pirámide que se encarga de este proceso legal. Por eso es que no los querían, no quieren que los despidan, por eso es que quieren que se queden ahí. Y la Corte ya se los dio, ya se los permitió. Esto es lo que estaba buscando realmente Claudio X González, Lorenzo Córdoba y compañía, que se mantuviera toda esta gente leal a Lorenzo en el INE, mientras ellos van a seguir impulsando, como también se denunció ayer a través de un despacho de exfuncionarios del INE, una serie de procesos para presentar impugnaciones y todo lo que se tenga que presentar para robarse las elecciones en la mesa. Lo que no puedan ganar en las urnas se lo van a llevar en los procesos postelectorales. Y para eso también ya están todos puestos ahí, encabezados por Edmundo Jacobo. Está el exsecretario particular de Lorenzo, el exjefe de la oficina de Lorenzo Córdoba, el exdirector jurídico del INE, el que presentó la impugnación en contra del plan B, prácticamente de la mano con Claudio X González. Todos ellos ahora están trabajando para la oposición abiertamente y con los gentes y los topos que tienen ahí al interior del INE, porque ahora ya no se van a poder mover, ya no los van a poder tocar. Cortesía de Norma Piña y de su mafia, que el día de hoy echó para atrás este plan B. Pero bueno, así las cosas. Este es el escenario en donde la principal preocupación ya a estas alturas no es ganar la presidencia. Ellos también saben que la presidencia está muy lejos. Lo que quieren es evitar reformas constitucionales, porque si se dan estas reformas, pierden de sopetón todo. Pierden la Suprema Corte, pierden el INE, pierden el INAI, pierden lo poco que les queda. Lo poco que no depende directamente del voto ciudadano, todo eso se va a la basura. Ya no lo podrán controlar. Y por eso quieren frenar esto en el 2024. El plan C del presidente López Obrador. Y Norma Piña está en el tren, claro. Por eso las decisiones también mal justificadas el día de hoy en la Suprema Corte. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.